Aplicaciones de progresión aritmética. Acá vamos a explicar cómo todos los ejercicios de progresión aritmética o todas las fórmulas me pueden servir para darle solución a un problema. Veamos este primer ejemplo. Calcular la suma de todos los números impares comprendidos entre 650 y 1400. Muy bien. El primer dato importante es que me están pidiendo calcular la suma, eso se conoce como SN, de todos los números impares. Esto es importante. Si hablamos de números impares, la diferencia, por ejemplo, si hablamos del número 1, el siguiente impar es el 3, y la diferencia entre el 1 y el 3 es 2. Aunque el dato no me lo están dando directamente, al darme la información que son números impares, pues la diferencia es 2. Lo mismo es si fueran números pares. Muy bien. Me dan el dato donde se debe de iniciar y donde se debe finalizar, o más bien dicho, los datos entre los cuales está comprendida la progresión aritmética. Lógicamente, si me están hablando de impares, el primer impar después de 650 es el 651 y antes de llegar a 1400, 1399. Eso es muy importante, ya que si utilizo los datos que me están dando, voy a tener un dato o una respuesta equivocada. Muy bien, hagamos un listado de mis datos. El primer dato, 651. El último dato, 1399. La diferencia es de 2. Muy bien. Para tener aquí la fórmula a la mano, SN, sabemos que es la suma del primero más el último multiplicado por la cantidad de datos dividido 2. Me doy cuenta que me hace falta el valor de n. Entonces, n por fórmula es igual al último dato menos el primer dato dividido la diferencia y eso sumado 1. Muy bien, esos datos sí los tengo. Entonces vamos a calcular primero n. n es igual al último dato menos el primer dato dividido la diferencia, que es 2 más 1. Hago la operación en mi calculadora y obtengo 375. Hay que recordar que tenemos una división y en la parte del numerador hay una resta. Si mi calculadora es lineal, le debo de colocar un paréntesis. Bien, ya tenemos este dato. Ahora ya puedo calcular la sumatoria o la suma de los 375 datos, que serían el primer dato más el último dato multiplicado por n, todo eso dividido 2. Este 2 no es la diferencia, este 2 es porque es parte de la fórmula. Hago la operación en mi calculadora y obtengo 384.375. Esa sería la suma de todos los números impares desde el 651 hasta el 1399. Vamos entonces con otro ejemplo. En este ejemplo, un atleta se entrena durante 16 días. El primer día corre durante 10 minutos y cada día posterior corre 7 minutos más que el día anterior. Hallar el tiempo que correrá el último día y el total de tiempo de carrera que hará en los 16 días de entrenamiento. Bien, vamos a ir buscando la información que me están dando. Por ejemplo, un atleta entrena durante 16 días. Eso me indica que el valor de n es 16. El primer día corre durante 10 minutos. El primer día corre durante 10 minutos. Muy bien, estos son días. Dice, cada día posterior corre 7 minutos más. Este 7 minutos más me indica
la diferencia. Quiere decir que el día 2 correrá 17 y el día 3 correrá 24, más que el día anterior. Hallar el tiempo que correrá, se me están preguntando tiempos o minutos, que correrá el último día, AN, que también le podemos llamar a 16 porque es el 16avo día. Muy bien, resolvamos eso porque tenemos todos los datos. Vamos a colocar aquí la fórmula de AN, que es A1 más la diferencia por N menos 1. Muy bien, resolvamos. A16, o sea el 16avo día, es el primer término, 10 minutos, más la diferencia que son 7 minutos, multiplicado por la cantidad de días menos 1. Eso me da un valor o un total de 115 minutos. Muy bien. Algo muy importante en estas fórmulas es de que, por ejemplo, en el primer caso son 10 minutos en el primer día y en el otro son 7 minutos más por cada día que pasa, que serían 15 días. Alguien podría pensar que como esto está en minutos y esto está en días, no tienen las mismas dimensionales. Sin embargo, acá, porque yo solo coloqué el 10 como minutos, pero en realidad es un 10 minutos por día o el primer día. Entonces, resulta que para el 7 por, ¿verdad? Este 7 en realidad es un 7 minutos por día. Entonces, al multiplicarse por los días, me quedan minutos. Yo sé que lo de las dimensionales puede confundir un poco, pero sí es importante que se cumpla. Entonces, los minutos del primer día, que son 10, ¿sí? No lo tendríamos que ver como minutos por día, porque no todos los días corre 10. El 7 es minutos por día, porque si es un incremento, y de hecho es la diferencia, y al multiplicarse por esta cantidad, que son 16 menos 1 días, me va a quedar en minutos. Muy bien. Ahora veamos, dice, y el total de tiempo, ahí me están preguntando SN, y el total de tiempo de carrera que hará en los 16 días de entrenamiento. Entonces, tendríamos por acá, vamos a poner por acá la fórmula de la suma, que es el primer término más el último por la cantidad de términos dividido 2. Entonces, la sumatoria sería lo que corrió el primer día más lo que corrió el último día multiplicado por la cantidad de días dividido 2. Entonces, la respuesta serían 1000 minutos. Entonces, si nos damos cuenta, aplicar las progresiones aritméticas a un problema real no es algo complicado. Si tenemos el formulario a la mano, yo no soy de la idea de aprendernos las fórmulas, pero digamos que sí se pueden aprender. Tienen cierto sentido, cierta lógica. Pero lo ideal es tener un formulario a la mano, saber cómo se utiliza cada una de las fórmulas y sobre todo saber utilizar bien la calculadora, porque casi siempre nos vamos a encontrar con datos un poco grandes o con decimales o con fracciones y se pierde mucho tiempo en la parte operatoria. Veamos ahora otro ejemplo. Veamos este ejemplo. Una persona de vacaciones se gastó $324 el primer día y en cada uno de los días siguientes $9 menos que el día anterior. Si el dinero le duró durante 36 días, hallar la cantidad total de dinero que gastó. Vamos a extraer los datos importantes. Por ejemplo, una persona gastó $324 el primer día. A1, 324. Y en cada uno de los días siguientes, $9 menos que el día anterior. Me están hablando de una diferencia de menos 9.
Si el dinero le duró 36 días, hallar la cantidad total de dinero que gastó. Me están preguntando la sumatoria, ¿sí? ¿Cuánto dinero gastó? Muy bien, ¿qué datos me hacen falta? Me están hablando de que el dinero le duró 36 días. Eso quiere decir que N es 36. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto dinero tenía el último día? Por lógica podríamos pensar, bueno, si el dinero le duró y le duró cabal, el último día le quedaban $9. Porque dice que cada día pues gastaba $9 menos. Pero lo mejor es comprobar. Calculemos AN. Recordemos que AN es A1 más la diferencia por N menos 1. Y veamos qué nos da el resultado. AN es igual a 324 menos 9 por 36 menos 1. Hago esa operación en mi calculadora y resulta que me va a dar 324 menos la diferencia que es 9 por 36 menos 1 y me queda como respuesta 9. Entonces, sí tiene lógica pensar que si el dinero le duró, lo que pasa que no nos dicen que fue exacto, ¿sí? Él pudo haber tenido 10 y entonces el siguiente día hubiera tenido todavía $1 para gastar. Muy bien, ya tenemos entonces confirmado que AN era el último día 9, eso era lo que le quedaba. Muy bien, entonces ahora la sumatoria es el primer dato más el último por la cantidad de términos dividido 2. Vamos entonces, el primer día 324, el último día 9, N 36 y el 2, que es parte de la fórmula, ingreso los datos, ¿sí? Y me da un total de $5,994. Y vemos que el problema es bastante fácil de resolver. Es cierto que hay que dedicarle un poco de tiempo a la lectura, es la parte más importante, poder extraer los datos para posteriormente saber qué fórmulas utilizar. Veamos más ejemplos.